Este irlandés de ojos azules realmente tiene el gen de la actuación, ya que puede transformarse fácilmente en cualquiera. Podría ser un mensajero confundido que despierta de un coma en un mundo postapocalíptico, una mujer transgénero en busca de su madre, un villano que se enfrenta a Batman o un líder criminal de Birmingham con un traje elegante. Pero a pesar de la gran popularidad y el alto salario, Cillian Murphy no suele dar entrevistas ni aparecer en las alfombras rojas. ¿Por qué no se convirtió en abogado ni en estrella de rock? ¿Por qué papel abandonó el vegetarianismo? ¿De dónde surgió el meme de Cillian Murphy decepcionado? ¿Y cómo llegó su rostro a un sello postal? Hoy, en el canal Biographer, contaremos la historia de uno de los actores más modestos y reservados de nuestro tiempo. ¿Están listos? Entonces, empecemos. Cillian Murphy nació el 25 de mayo de 1976 en Cork, Irlanda. Al principio, la familia, en la que además de él había 3 hijos más, su hermano Paddy y sus hermanas Cile y Orla, vivía en Douglas. Pero luego se mudaron al suburbio de Ballintemple. Ambos padres eran educadores. Su padre trabajaba como inspector en el departamento de educación, y su madre era profesora de francés. El abuelo, los tíos y las tías de Cillian también eran maestros. En su casa había mucha música y muchos libros. Aunque sus padres no eran especialmente aficionados al teatro, la vida familiar giraba en torno a la música moderna y tradicional, así que siempre me animaban a seguir ese camino. No era un hogar muy artístico, pero había oportunidades y me motivaban desde el principio, ya fuera yendo al pub con mi padre o al teatro, recordó Murphy. Creció en el catolicismo y asistió al colegio privado Presentation Brothers College. Allí estudiaba bien, pero por su comportamiento, a menudo se metía en problemas, e incluso en ocasiones, fue suspendido de clases. Murphy recordó que en su juventud era bastante problemático y algo desordenado, lleno de energía. En una entrevista, compartió sus pensamientos sobre la educación en Irlanda. Hay chicos muy brillantes y creativos que son devorados por ese sistema. Si logran salir de él, con un poco de confianza y autoconciencia, ya es suficiente. Y con suerte, también harán buenos amigos. Con el tiempo, Cillian comprendió que su mala conducta en la escuela no le facilitaba la vida. Entonces decidió canalizar su exceso de energía adolescente hacia el trabajo escénico. Su primer acercamiento al teatro fue en segundo grado, cuando empezó a asistir a un grupo de teatro con un excelente profesor. Era algo que me encantaba, recordó. Pero una experiencia más seria llegó entre los 16 y 17 años, cuando el prestigioso grupo teatral local Corcadorca organizó un taller en su colegio. Murphy participó en la obra, bajo la dirección del director Pat Kiernan. Más tarde describió esa experiencia como una gran emoción y una sensación de estar completamente vivo, algo que intentó buscar en cada uno de sus trabajos posteriores. Su profesor de inglés, el escritor y poeta William Wall, lo animó a dedicarse a la actuación. Hizo una representación escolar. Se notaba que era un talento natural. Saltaba a la vista que este chico podía actuar, dijo. Sin embargo, Cillian tenía otros planes para su futuro. Soñaba con convertirse en estrella de rock. Desde niño dominó el piano, la flauta y la guitarra. También tocaba un poco el clarinete, la trompeta, el violín y la armónica. A los 10 años ya escribía y presentaba sus propias canciones en público. Su primera banda, llamada The Sons of Mr. Green Jeans, inspirada en la canción de su ídolo Frank Zappa, nació después de experimentar con la música junto a su hermano menor, Paddy. Antes de eso, con otra banda llamada Sarah Days, inspirada en los Beatles, había tocado en la cafetería de la escuela en los primeros años de primaria. Como adolescente, cantaba y tocaba la guitarra en varios grupos con su hermano. Pero las ganas de actuar nunca desaparecieron. Con mi amigo Bob, que era el baterista de la banda, hacíamos sketches divertidos, imitaciones y voces. Fue algo revelador y me resultaba natural. Me encantaba absolutamente, comentó. Los hermanos Murphy más tarde consolidaron su grupo musical, The Sons of Mr. Green Jeans,
cuyo nombre tomaron de una canción de Frank Zappa. Estábamos muy metidos en la música de Zappa en ese tiempo, de hecho aún lo estoy. Lo descubrimos a una edad en la que absorbías todo, y fue una gran influencia para nosotros. Nos voló la mente. Amábamos ese álbum Hot Rats, que él hizo creo, en 1969. Y había una canción en ese disco llamada Sons of Mr. Green Jeans, así que la tomamos prestada. Según Murphy, la banda se especializaba en letras extrañas y solos de guitarra interminables. En YouTube se puede encontrar a un joven Killian, sudoroso y de ojos muy abiertos, explicándole a un reportero de qué se trataba su banda. Es una música popular en los años 90 y no está limitada por ninguna fórmula. Eso viene del espíritu del jazz, que es la libertad de expresarte con tu instrumento, algo que se ha perdido. La pasión por la música también llevó a firmar un contrato serio con el famoso sello Acid Jazz Records, cuyos representantes ofrecieron a los hermanos un acuerdo para grabar 5 álbumes. Pero en el último momento, los chicos se negaron a firmar. El motivo fue que Paidy aún estudiaba en la escuela, y sus padres le prohibieron abandonar los estudios. Y sin su hermano, Killian no quería continuar desarrollando la banda. Además, los jóvenes músicos no estaban de acuerdo con la cantidad de regalías que recibirían al ceder los derechos de las composiciones de Murphy a la compañía. El actor admitió más tarde: mirando hacia atrás, me alegra mucho que no firmáramos el contrato, porque básicamente entregas tu vida al sello y toda tu música. Era como ven a Londres, vive en una pensión por 50 libras a la semana, y nosotros nos quedamos con toda tu música. Ese fue nuestro punto más alto, y luego todo se desvaneció. ¿Crees que los hermanos cometieron un error al renunciar a una carrera musical? Compártenos tu opinión en los comentarios. Todas las bandas se separan, a menos que seas Coldplay. Te contratan, te exprimen y luego te desechan. Al menos como actor puedes tomar decisiones por tu cuenta. Después de graduarse de la escuela en 1996, a petición de sus padres, Cillian ingresó en la University College Cork, donde comenzó a estudiar Derecho. Sin embargo, ya en el primer año, Murphy reprobó los exámenes porque estaba más interesado en los ensayos con su banda. El estudio de las disciplinas legales le resultaba aburrido y poco atractivo. En cambio, asistía felizmente al taller de teatro de la universidad y participaba en producciones, demostrando cada vez más habilidades actorales. Sobre el cambio en sus prioridades y la falta de estudios superiores, Murphy dijo: probablemente habría sido más rico si me hubiera quedado en Derecho, pero bastante miserable haciéndolo. Después de ver la obra La Naranja Mecánica, dirigida por Kiernan, su interés por la actuación comenzó a crecer aún más. Recordó: fue un espectáculo con pasarela, tecno, humo y chicos en zancos. Nunca había visto una obra convencional en un teatro clásico ni nada parecido. Lo primero que vi me pareció lo más increíble de toda mi vida. La primera actuación de Cillian en el escenario fue con la Drama Society de la University College Cork, en una producción amateur de Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme, protagonizada por el famoso comediante irlandés-estadounidense Dave Bishop. Murphy también interpretó a uno de los personajes principales en Little Shop of Horrors, en la Cork Opera House. Más tarde, el irlandés admitió que su motivación principal en aquel momento no era una carrera como actor, sino asistir a fiestas y salir con chicas. Sin embargo, con el tiempo, Cillian se apasionó tanto por la actuación que comenzó a buscar audiciones en la compañía Corca Dorca Theatre. Y en septiembre de 1996, el joven de ojos azules debutó en el gran escenario interpretando a un adolescente inestable de Cork en la obra Disco Pigs de Andy Walsh. El actor se enteró de que había conseguido el papel masculino principal durante unas vacaciones de campamento en Francia. Probablemente ni siquiera esperaba recibirlo, pero así ocurrió. Walsh recordó el momento en que conoció a Murphy. Había algo en él, era increíblemente enigmático.
Entraba en una sala con verdadera presencia y pensabas, Dios mío, y no tenía nada que ver con esos malditos ojos de los que todo el mundo habla todo el tiempo. Murphy recordó que en esa época era increíblemente arrogante y no tenía nada que perder, y que esa actitud probablemente encajó perfectamente con el papel. Disco Pigs estaba planeada originalmente como una producción de 3 semanas en Cork, pero luego pasó al Festival de Edimburgo, donde según la revista The Guardian, explotó en popularidad y consiguió la oportunidad de presentarse en el Bush Theatre de Londres. Al final, todo se convirtió en una gira de 2 años por Europa, Canadá y Australia. Durante ese tiempo, Murphy pudo desinhibirse, trasnochaba, bebía, iba a clubes nocturnos y tocaba música en vivo. Pero detrás de toda esa diversión sentía que su camino futuro ya estaba trazado. Recuerdo que después de Londres pensé, bien, Voy a llamarme actor, recordó Murphy. Por lo tanto tuvo que abandonar tanto la universidad como su propia banda. En su juventud, Cillian actuó regularmente en los escenarios teatrales. participó en muchas producciones, incluyendo Much Ado About Nothing de Shakespeare, La Gaviota de Chekhov, The Country Boy y Juno and the Peacock. Al mismo tiempo, Murphy también comenzó a actuar en el cine. Su debut en la pantalla fue con la película Sunburn, estrenada en 1999. El papel de un joven que huye de su novia embarazada a Estados Unidos y trata de quedarse allí a toda costa, se convirtió en un verdadero punto de partida para el actor. A partir de ese momento, apareció cada vez con más frecuencia en los rodajes. 2 años después, Murphy probó suerte como guionista por primera vez, escribiendo y protagonizando el cortometraje de comedia Watchmen. La película sobre 2 amigos torpes y sus aventuras se presentó en el Festival de Edimburgo y recibió muchas críticas positivas. Ese mismo año, la directora Kirsten Sheridan le ofreció participar en la adaptación cinematográfica de la ya conocida obra Disco Pigs. El actor no solo aceptó, sino que también compuso la banda sonora de la película. No fue la primera película que hice, pero sí la primera que, creo, la gente tomó en serio. Le tengo mucho cariño a ese personaje, porque fue el primer papel que interpreté profesionalmente, explicó. En 1999, el actor también apareció en el filme On the Edge, y en la adaptación televisiva de la miniserie, The Way We Live Now. Debido a su agitada carrera teatral y cinematográfica, el irlandés tuvo que mudarse de Cork, primero a Dublín, y después de algunos años, a Londres. El año siguiente fue decisivo para la carrera de la futura estrella, ya que Murphy fue elegido para el papel principal en el filme de terror de Danny Boyle, 28 Days Later, Exterminio. Cillian interpretó a Jim, un mensajero que sobrevive a una pandemia, y se encuentra confundido y solo en un mundo posapocalíptico, tras despertar de un coma en un hospital de Londres. Los creadores de la película quedaron impresionados con su actuación en Disco Pigs, aunque tuvo que pasar por 5 audiciones antes de ser confirmado para el papel. La directora de casting Gail Stevens explicó que, tras ver su cuerpo delgado durante las pruebas, decidieron mostrarlo completamente desnudo en la primera escena. Recordó que Murphy era algo tímido en el set y tendía a apartar la mirada de la cámara, pero su mirada soñadora y enigmática encajaba perfectamente con la atmósfera del filme. A petición del actor, las escenas de desnudo se filmaron en un espacio cerrado. Murphy estaba encantado de trabajar con Boyle. Tiene una energía increíble. Es contagiosa la manera en que se entusiasma con cada aspecto de hacer una película. Está totalmente enamorado del proceso cinematográfico. Para lograr el efecto posapocalíptico, el equipo debía comenzar a filmar a las 4 de la mañana, cuando las calles de Londres estaban casi vacías. Los asistentes del director pedían a los pocos transeúntes que se detuvieran para no interrumpir las tomas. Paréntesis. El hospital que aparece en la película era real, y debido al presupuesto limitado, el equipo lo alquiló en lugar de construir decorados. La gasolinera explotada en una escena fue realmente destruida, lo que costó $312.500. Los cadáveres en la iglesia
fueron interpretados por estudiantes que aceptaron participar de manera gratuita. Para que los zombies resultaran convincentes, contrataron corredores profesionales. Paréntesis. Estrenada en Reino Unido a finales de 2002, 28 Days Later se convirtió en un éxito en Norteamérica y en todo el mundo, presentando a Murphy por primera vez a una audiencia masiva. Su interpretación le valió nominaciones como Mejor Revelación en los Empire Awards y Mejor Actor Revelación en los MTV Movie Awards 2004. El actor comentó que consideraba la película mucho más profunda que una cinta de zombies o de terror común. Todos los que ven la película se preguntan, ¿qué haría yo en la situación del protagonista si me encontrara en un escenario similar? Murphy también expresó su sorpresa por la positiva reacción del público estadounidense, a pesar de las escenas violentas. Fue una experiencia brillante hacer esa película. Realmente cambió el juego para mí, trabajando con Danny Boyle y Alex Garland, y la cinta funcionó tan bien. Además, aunque yo no suelo ver cosas de zombies, fuimos los primeros en hacer que los zombies corrieran, y eso lo cambió todo. Esa película ocupa un lugar muy especial en mi corazón, dijo. En su estreno, el filme ha sido incluido en varias listas de las mejores películas, y mantiene un gran número de seguidores, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Este papel protagónico fue un punto de inflexión para Murphy. Me abrió puertas, confesó. Al año siguiente, el irlandés pasó de ser un mensajero solitario a un cajero de supermercado, enamorado y miserable en la película Intermission. Su personaje, junto a su amigo Mick y un ladrón profesional interpretado por Colin Farrell, planea robar un banco. Secuestramos a una novia, decimos que la mataremos si no hace lo que pedimos. Esta comedia negra se convirtió en la película independiente irlandesa más exitosa en la taquilla nacional. En ese momento, el público celebró la excelente interpretación de los dos atractivos irlandeses. La expresiva apariencia de Murphy, combinada con su talento actoral, hizo que muchos lo llamaran el próximo Colin Farrell, aunque menos excéntrico. Sin embargo, Cillian no disfrutaba de esas comparaciones. Es básicamente un periodismo perezoso decir que soy el nuevo Colin Farrell. Eso del calor es solo aire caliente. ¿Qué opinas? ¿Hay algo parecido entre nuestra estrella de hoy y Farrell? Cuéntanos en los comentarios, los leemos todos. El año 2003 fue muy productivo para Murphy, además de la comedia negra Intermission. También interpretó un papel secundario como soldado desertor en el drama histórico de Hollywood Cold Mountain, así como el de un carnicero en Girl with a Pearl Earring, La joven de la perla, junto a Scarlett Johansson y Colin Firth, para dar realismo a su personaje. Cillian y el equipo de filmación visitaron un matadero en Luxemburgo, donde aprendieron a cortar y despiezar carne de manera auténtica. Como el actor era vegetariano en ese momento, la prensa mostró gran interés, sobre todo al descubrir que la idea había sido de Murphy. En una entrevista le preguntaron, ¿por qué un vegetariano debería aprender a cortar cerdos en pedazos? El actor respondió, ¿alguna vez has visto a alguien fumar en una película que no fuma? Siempre hacen algo ridículo, y es obvio que no saben. No es actuación de método. Simplemente es para que cuando aparezca en pantalla la gente no diga, espera, ese tipo nunca ha cargado un cerdo. De lo contrario, algún carnicero en la audiencia se levantaría y criticaría toda la película. En general, la estrella fue vegetariana durante unos 15 años, según él, más por miedo a contraer malaria que por razones morales. También desconfiaba de las prácticas poco saludables de la agroindustria. Volvió a comer carne, únicamente para ganar peso en su papel en Peaky Blinders, ya que no quería verse como un irlandés demasiado delgado en pantalla. Más tarde el actor regresó al vegetarianismo. Otro papel clave en su carrera fue el del villano Dr. Jonathan Crane en Batman Begins de Christopher Nolan. Murphy inicialmente audicionó para interpretar a Bruce Wayne, aunque sabía que no tenía el físico adecuado para un superhéroe. Lo hizo sobre todo para conocer a Nolan, y esa relación se convertiría en una de las más importantes de su carrera. Más tarde,
Murphy explicó que no estuvo realmente cerca de conseguir el papel de Batman. El único actor adecuado en ese momento era Christian Bale, y lo hizo de forma espectacular. Para mí fue solo una experiencia. Sin embargo, Nolan quedó tan impresionado con Murphy que le ofreció el papel del psiquiatra Crane, y su alter ego, el supervillano Espantapájaros. El actor aceptó encantado. Aunque era una gran producción de estudio, el rodaje era muy privado, tranquilo y sin distracciones. Con Chris todo se siente como un cine independiente, solo que con más recursos. Murphy confesó sentirse más atraído por personajes ambiguos. No me interesa necesariamente la vida de un hombre bueno. Me gustan los personajes bajo presión, lo que les ocurre a individuos aparentemente normales en circunstancias extremas. El traumatizado Dr. Crane encajaba perfectamente en esa definición. Ese mismo año interpretó otro personaje oscuro, Jackson Ripner, un hombre que aterroriza a Rachel McAdams en un vuelo nocturno en el thriller Red Eye de Wes Craven. Tras el estreno, el actor bromeó: "No sé si alguien querrá sentarse junto a mí en un avión otra vez". Los críticos lo aclamaron como un villano perfecto. The New York Times señaló: "Sus ojos azules parecen lo bastante fríos como para congelar el agua, y su sonrisa lobuna sugiere terrores propios". La película recaudó casi $100 millones en la taquilla mundial, y consolidó la imagen de Murphy como un maestro de los villanos, recibiendo premios y nominaciones como mejor villano en los MTV Movie Awards 2006. En 2005, Entertainment Weekly lo incluyó en la lista de actores revelación de la temporada, mientras que The New Yorker escribió que, aunque tenía una apariencia angelical, podía transformarse fácilmente en un monstruo seductor. Sin embargo, Murphy no se preocupaba demasiado por esa tendencia. Para mí, el drama es conflicto. Me interesa la contradicción. Todas las grandes obras de arte, cine o literatura tienen esos elementos. Porque ¿quién quiere escribir sobre gente feliz? Buscando alejarse de esa imagen, protagonizó la comedia dramática Breakfast on Pluto de Neil Jordan, basada en la novela de Patrick McKay. Interpretó a Patrick Keaton Braden, una mujer transgénero irlandesa en busca de su madre. Aunque el proyecto tardó años en concretarse, Murphy insistió en participar y se preparó con antelación, depilación, transformación física y visitas a clubes acompañado de una persona trans que lo asesoró. Para él, la sexualidad no era lo esencial del personaje. La sexualidad de alguien es lo menos interesante sobre ellos. Se vuelve un tema dramático solo porque la sociedad lo convierte en un problema. Su actuación le valió la nominación al Globo de Oro como mejor actor en comedia o musical y ganó el premio al mejor actor en los Irish Film and Television Awards. El crítico Roger Ebert elogió la película con 3.5 estrellas sobre 4, describiéndola como encantadora y esperanzadora. Después, Murphy protagonizó The Wind That Shakes the Barley, sobre la guerra de independencia y la guerra civil en Irlanda. La cinta ganó la Palma de Oro en Cannes en 2006 y fue especialmente significativa para él porque se rodó en su natal condado de Cork. El director Ken Loach trabajaba sin guión completo, rodando en orden cronológico y colocando a los actores en entornos realistas para que reaccionaran de manera instintiva. Todo lo que tienes es el instinto, explicó Murphy, quien destacó esta experiencia como única en su carrera. Por este trabajo recibió el reconocimiento de Actor del Año por la revista GQ. Al año siguiente, volvió a colaborar con Danny Boyle en la cinta de ciencia ficción Sunshine, interpretando a un físico astronauta encargado de salvar a la humanidad de un congelamiento global. El rodaje fue físicamente agotador, especialmente por los pesados trajes espaciales diseñados exclusivamente para la película, que incluso hicieron desmayarse a los especialistas. Pese a su fracaso en taquilla, Murphy valoró la experiencia y admitió que lo llevó a definirse como ateo. Antes era agnóstico, ahora soy completamente ateo. Estos científicos solo confirmaron lo que siempre sospeché.
Aún así, reconoció que la moral católica seguía influyendo en él. Ese mismo año, también interpretó al editor Richard Neville en la película Hippie Hippie Shake, sobre la revista underground radical Oz. Al mismo tiempo, su compañera en el rodaje fue Sienna Miller. La productora británica Working Title había comenzado el desarrollo de la película en 1998, pero se pospuso repetidamente. Hubo cambios de directores y guionistas. En septiembre de 2007, comenzaron las grabaciones. Sin embargo, 4 años más tarde, Working Title anunció que la película no se estrenaría en cines por motivos financieros. Al año siguiente, Murphy actuó en el melodrama The Edge of Love, basado en hechos reales. La cinta relataba la compleja relación del famoso poeta galés Dylan Thomas y su esposa con otra pareja casada. En ella participaron también Sienna Miller, Matthew Rhys y Keira Knightley, junto a Cillian. Tú y tu amigo me lo dijeron. Éramos niños con él. Estábamos en una playa y sucedió una vez. Eso es todo. El guión de este proyecto fue escrito por Sherman MacDonald, la madre de Knightley. La película tuvo un gran éxito entre el público y la crítica. Además, el actor volvió a aparecer como espantapájaros en la cinta de Nolan The Dark Knight, continuación de Batman Begins, y 4 años más tarde, en la tercera parte de la trilogía, The Dark Knight Rises, El Caballero de la Noche, la leyenda renace. En julio de 2008, el rostro de la celebridad apareció en un sello postal. Esto ocurrió porque la oficina de correos irlandesa emitió una serie de 4 sellos en homenaje a películas filmadas en Irlanda en ese momento, incluyendo una con la imagen de Murphy en The Wind That Shakes the Barley. En el thriller psicológico Peacock 2010, Cillian interpretó a un hombre con personalidad dividida, que hacía creer a los demás que también era su propia esposa. Murphy comentó sobre este trabajo: Peacock me dejó impactado. Como guión, de principio a fin ofrece un desafío increíble para un actor, uno que no podía rechazar. Elliot Page, Susan Sarandon y Bill Pullman fueron sus compañeros de reparto. El Washington Times calificó la cinta como un drama psicológico elegantemente montado con una interpretación cautivadora de Cillian Murphy. Ese mismo año, el irlandés participó en una de las mejores películas de la historia, según IMDb, Inception, que consolidó aún más la fama y popularidad de su creador, Christopher Nolan. Tras el estreno de esta cinta, quedó claro que el director era capaz de realizar un blockbuster de cualquier escala y complejidad, manteniendo un alto nivel de calidad y éxito en taquilla. Murphy destacó que Nolan evitaba el uso de CGI a menos que fuera absolutamente necesario, lo que daba a sus películas un carácter más real y visceral. Inception fue una producción impredecible, con un elenco lleno de estrellas que brillaron en pantalla, aunque la trama recordaba en parte a las películas tradicionales de robos. Para esta obra se diseñó una compleja composición narrativa, con distintos niveles de sueños. Murphy interpretó a Robert Fisher, el heredero de una poderosa corporación financiera y objetivo principal del espía Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio. El filme contenía múltiples símbolos ocultos. Por ejemplo, si se toman las iniciales de los nombres de los personajes principales: Dom, Robert, Ames, Arthur, Mal y Saito, forman la palabra Dreams, sueños. Si se agregan Peter, Ariadne y Yusuf, se obtiene Dreams Pay, los sueños pagan, que es precisamente lo que hacen los protagonistas como ladrones de ideas. El personaje de Murphy, Robert Fisher, fue nombrado en honor al famoso ajedrecista Bobby Fischer. Además, la foto en la mesilla del personaje, donde aparece su padre con gafas y bigote, en realidad era el propio Murphy caracterizado. La actuación del actor irlandés en Inception, al igual que la película en general, fue muy elogiada por la crítica. Año siguiente, Murphy volvió brevemente al teatro protagonizando el monodrama Mr. Man, escrito y dirigido por Enda Walsh,
con quien ya había trabajado en Disco Pix. La obra se estrenó primero en Galway y luego llegó a Brooklyn, Nueva York. Sobre esta experiencia, el actor declaró: "La naturaleza en vivo del teatro lo hace tan peligroso. Solo estás ahí gracias a la buena disposición del público, y eso se intensifica aún más al tratarse de un espectáculo unipersonal". Su interpretación recibió grandes elogios y premios teatrales tanto del Irish Times como del Drama Desk. Ese mismo año, Murphy actuó en la película de terror británica Retreat, estrenada en salas limitadas, y también apareció en la cinta de ciencia ficción In Time, junto a Justin Timberlake y Amanda Seyfried. En esta última, Cillian interpretó al antagonista, un guardián del tiempo al servicio de un gobierno que utilizaba el tiempo como su principal moneda de cambio. A pesar de la trama extraordinaria y el elenco estelar, la película recibió malas críticas por parte de los especialistas. Por cierto, si aún no te has suscrito, no pierdas tiempo. Haz clic en la campana y en el botón de suscripción lo antes posible. Tenemos muchas más historias interesantes por delante. En 2002 se estrenó el thriller Luces Rojas de Rodrigo Cortés. En él, Murphy interpretó a Tom Buckley, un asistente de investigadora paranormal. Sus compañeros en el set fueron Robert De Niro y Sigourney Weaver. Murphy consideró trabajar con De Niro como uno de los momentos más intimidantes de su carrera. Comentó: "Mi primera escena, cuando voy a visitarlo, mi personaje debía estar aterrorizado e intimidado. No hubo actuación, no había que fingir. Ese hombre tiene una presencia. No se puede actuar la presencia. Yo nunca tendré eso. Ver cómo la utiliza, cuando la cámara lo enfoca, se convierte en algo diferente". A pesar del elenco sólido, la película recibió críticas negativas y no tuvo éxito en taquilla. En el cine independiente británico Broken, Murphy interpretó a un profesor llamado Michael. Según el actor, era principalmente una historia sobre las relaciones entre padres e hijos y la idea de que no existe una familia perfecta y que en esencia, nadie crece del todo. "Mis padres son profesores, así que me alegró poder interpretar a un personaje que comprendo muy bien. Sé cómo es. Por un lado, recuerdo perfectamente lo que significa ser alumno. Por el otro, sé quiénes son los maestros". Su actuación en este drama le valió el premio de cine independiente británico al mejor actor de reparto. Sin embargo, a pesar de los numerosos premios y el reconocimiento público, fue su participación en el siguiente proyecto lo que llevó a Murphy a un nuevo nivel y lo convirtió en una figura sumamente popular. En 2013, el director y guionista Steven Knight presentó al público la serie Peaky Blinders, que causó una verdadera sensación. El drama criminal, producido por la BBC y Netflix, cuenta la historia de la familia Shelby, que vive a principios del siglo XX en Birmingham, la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña después de Londres, que se fortalecía en el período entre las dos guerras mundiales. La historia de la serie se basa en hechos reales ocurridos en Birmingham en la década de 1890, cuando, como resultado de la crisis económica, los jóvenes de la clase trabajadora comenzaron a recurrir masivamente al crimen organizado. Entre ellos estaba la banda de los Peaky Blinders, cuyo estilo característico incluía una gorra plana con una hoja de afeitar cosida en la visera. El creador de la serie quiso narrar una historia auténtica sobre la vida de una familia gitana irlandesa después de la Primera Guerra Mundial, y su transformación en uno de los clanes criminales más poderosos de Gran Bretaña. A pesar de la originalidad del tema, Knight también tuvo motivos personales para crear la serie. Para mí, vino a través de la familia y de las leyendas familiares sobre los tíos de mi padre, que eran Peaky Blinders. Siempre tuve esas pequeñas imágenes de un mundo de glamour, gángsteres, armas e ilegalidad. Aquí, Cillian Murphy interpreta a Thomas Shelby, un héroe de guerra que utiliza su estatus de forajido e inteligencia para apoderarse del poder en Birmingham y más allá. Al igual que el ficticio jefe criminal Michael Corleone del Padrino, Tommy tiene estilo, prudencia, y está dispuesto a matar a sus enemigos por venganza o para demostrar poder. Murphy confesó:
hubo una ligera vacilación porque nunca había interpretado a un personaje físicamente imponente, de tipo hipermasculino. De hecho, hasta entonces había interpretado casi lo contrario, pero sabía que era un material increíble, que era un regalo de papel, y solo necesitaba convencerlos de que podía hacerlo y de que podía trabajar para convertirme en ese personaje físicamente imponente. El protagonista es el corazón del drama, su guía moral, o según un crítico, un vacío moral. Tommy es ambiguo y sincero en su imagen. Se dedica al contrabando y la extorsión. Mata a sangre fría, pero al mismo tiempo valora a su familia y protege a los oprimidos. Creo que lo que presenció en Francia, en las trincheras, lo cambió. Son cosas que ni tú ni yo podríamos imaginar. Tommy es el rostro de Peaky Blinders, encarnando el estilo y los principios filosóficos básicos de la banda. Sin embargo, la vulnerabilidad y paranoia de este personaje impulsan la narrativa de la serie, y dan a los demás miembros de la pandilla mucha más profundidad y experiencia de la que tenían los criminales reales. P. Murphy admitió que lo más difícil de su papel fue la violencia. Había momentos en que hablaba con Steve y le decía, ¿realmente tiene que hacer eso? A veces me cuesta la violencia. Pero en Peaky siempre hay consecuencias a la violencia. No es violencia de superhéroes. Aunque hoy no podemos imaginar a nadie más que a Murphy en el papel del carismático Thomas Shelby, el actor no fue el primero a quien Steven Knight ofreció el papel. De hecho, el director lo había pensado inicialmente para Jason Statham. Nada hacía de Cillian la elección obvia, dijo Knight, pero sabíamos que estaba interesado, así que nos reunimos con él. Sin embargo, Statham estaba ocupado con otros proyectos, y finalmente la elección recayó en el irlandés de ojos azules. El personaje de Murphy se volvió tan popular porque resultaba fascinante ver la transformación de un hombre que pasa de ser una persona decente, condecorada por su valentía, a convertirse en un líder peligroso y duro de un clan mafioso. Los autores de la serie dotaron a Tommy de una frialdad y una expresión inmutable en cualquier circunstancia. Es un clásico gestor de crisis, diplomático y negociador capaz de enfrentarse con las personas más aterradoras que haya visto suelo británico. Para Murphy, lo que hace que el personaje funcione es el efecto del antihéroe. Hay un deseo de estos personajes dañados, moralmente deformados, que aunque están lejos de ser admirables en sus intenciones, resultan identificables, comprensibles por sus errores y en cierta medida agradables. Son el tipo de personajes que me gusta ver y analizar. En cuanto a similitudes con su personaje, el actor señaló en varias entrevistas que la manera de resolver problemas y la motivación de Shelby no se parecían en nada a las suyas. También le molestaba el corte de cabello de su personaje, hecho según la moda de los años 20, aunque este se volvió extremadamente popular entre los fanáticos de la serie. Además, Murphy, conocido por su estilo de vida saludable, debía fumar constantemente frente a la cámara. Como estaba en contra del tabaco, le fabricaban cigarrillos especiales con hierbas, aunque también le resultaban molestos. Llegó a calcularse que fumaba unas 3.000 colillas falsas por temporada. En la vida real, Murphy es monógamo y tiene una familia feliz. Mientras que Tommy Shelby, aunque ama a una sola mujer durante toda su vida, suele tener nuevas amantes muy distintas entre sí. Otro detalle curioso es que Tommy nunca come en la serie. Nos dimos cuenta después de 2 temporadas que nunca se había visto a Tommy comer nada. Se sienta en la mesa, pero no consume ni un bocado. El idioma también fue un reto. Murphy nunca perdió su auténtico acento de Cork, pero Shelby debía tener un fuerte acento de Birmingham, el cual perfeccionó visitando con Knight un pub real en Small Heath. Aunque recibió elogios por su voz, algunos criticaron su acento por no coincidir con el Birmingham moderno. Sin embargo, el actor defendió la autenticidad de su pronunciación, propia de la época de la trama. El éxito de Peaky Blinders no solo recayó en su historia, sino también en su estética, vestuario y recreación realista de la vida de la clase media. Los trajes elegantes de los personajes influyeron en la moda de muchos espectadores.
aunque los actores se quejaban de lo incómodos que eran los trajes de lana en pleno verano. Con el paso de las temporadas, la ropa de los Shelby evolucionó de atuendos oscuros y simples a estampados y rayas, mientras que las gorras planas se mantuvieron como símbolo de identidad de la banda, incluso cuando podían permitirse sombreros caros. Uno de los fans más famosos de la serie fue David Bowie. Un año antes de su muerte, envió al equipo una copia anticipada de su último álbum, Black Star, y les permitió usar su música en el show. Murphy contó que incluso le regaló una gorra de la primera temporada como presente de Navidad. El final de la serie fue inesperado no solo para los fans, sino también para Knight. Inicialmente había planeado concluir con la primera alarma aérea de la Segunda Guerra Mundial, pero cambió de idea. Peaky Blinders recibió numerosos premios y reconocimientos, incluido el BAFTA a la mejor serie dramática en 2018. Y aunque el final ya se ha emitido, su popularidad sigue intacta, convirtiéndose en uno de los proyectos más exitosos de Netflix. Los creadores planean aprovechar este éxito con la apertura de bares y barberías temáticas, además de líneas de ropa y productos de cuidado personal inspirados en la serie. También existen juegos de mesa y videojuegos que permiten unirse al clan Shelby y resolver problemas junto a ellos. El actor percibió el final de la serie con sentimientos encontrados. Por un lado, que ya no hubiera Peaky significaba el fin del agotador trabajo de convertirse en Tommy, pero también era el cierre de un papel duradero que se había asentado en el firmamento británico. Todavía no lo asimilo, confesó. Era el final de 10 años de su vida, una gran aventura compartida con muchos compañeros y personas a las que llegó a sentir muy cerca. Entre rodajes de Peaky Blinders, Murphy siguió actuando en otras películas. Por ejemplo, protagonizó el drama Aloft. También apareció en el thriller de ciencia ficción Transcendence, dirigido por Wally Pfister, junto a Johnny Depp y Morgan Freeman, interpretando al agente del FBI, Donald Buchanan. Lamentablemente, ambas películas recibieron críticas mayormente negativas en Rotten Tomatoes. Ese mismo año, Murphy volvió a reunirse con Enda Walsh en la obra Baliturk y actuó en la película de Ron Howard, In the Heart of the Sea, junto a Chris Hemsworth y Tom Holland. En 2015, grabó voces para la canción 858 en el álbum de Paul Hartnell. Ambos se habían conocido cuando Hartnell compuso la música para la segunda temporada de Peaky Blinders. En 2016, Murphy participó en la comedia de acción Free Fire de Ben Wheatley, y también interpretó al soldado checoslovaco Josef Gabčík, uno de los protagonistas de la Operación Antropoide, que consistió en el asesinato de Reinhard Heydrich durante la Segunda Guerra Mundial. Esta intensa película bélica lo unió en pantalla con otro actor irlandés, Jamie Dornan. Aunque ofreció una interpretación brillante, Murphy admitió que apenas conocía la historia antes de rodar. Fuera de la República Checa, casi no se sabe nada, lo cual es criminal, porque alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial, y en consecuencia de la historia, comentó. En Dunkerque, la película bélica de Christopher Nolan, Murphy hizo una aparición especial como un soldado traumatizado rescatado de un barco hundido. Su personaje, conocido simplemente como el soldado tembloroso, representaba el trauma psicológico sufrido por miles de combatientes. Tanto Peaky Blinders como Anthropoid y Dunkerque tenían en común estar basadas en hechos reales, algo que Murphy valoraba mucho. Siento que es un deber respetar y honrar las vidas de quienes vivieron antes que nosotros, explicó. En 2021, Murphy volvió al género de terror con Un lugar tranquilo 2. Allí interpretó a Emmett, un padre que había perdido a su familia y que sobrevivía escondido en una fábrica abandonada, hasta que aparecía en su vida otra familia, encabezada por el personaje de Emily Blunt. Para este papel, Murphy dejó crecer una barba espesa y se volvió casi irreconocible.
Ese mismo año rodó Oppenheimer, la película biográfica escrita y dirigida por Christopher Nolan. En esta sexta colaboración con el director, Murphy interpretó por primera vez el papel principal. Robert Oppenheimer, el físico teórico considerado padre de la bomba atómica por su trabajo en el proyecto Manhattan. Para prepararse, leyó gran cantidad de material histórico. Nunca voy a entender la mecánica cuántica, pero puedo comprender conceptualmente lo que intentaban hacer, comentó. El elenco incluyó a Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon y Rami Malek. La producción fue tan secreta que algunos actores no supieron qué personaje interpretarían hasta firmar el contrato. Las filmaciones comenzaron en febrero de 2022 y duraron 4 meses. Murphy afirmó que el guión era el mejor que había leído en su vida. En lo personal, Murphy lleva una vida tranquila. Está casado desde 2004 con la artista irlandesa Yvonne McGuinness, a quien conoció en un concierto de su antigua banda de rock. Tienen 2 hijos, Malaki y Aran. Aunque durante el rodaje de Peaky Blinders vivió en un piso alquilado en Liverpool, siempre ha destacado la importancia de su familia. Mi esposa me mantiene con los pies en la tierra, asegura. En 2015, la familia se mudó de Londres a Dublín, buscando estar más cerca de sus padres y ofrecer a sus hijos un entorno cultural más auténtico. Compraron una casa histórica en Monkstown, con 6 dormitorios, jardines y cercanía al mar. Allí disfrutan de una vida sencilla, paseando a su perro Scout, cocinando, viendo películas y escuchando música. Aunque en su juventud tocaba en una banda de rock, Murphy dejó la música como carrera. Aunque sigue escribiendo canciones y presentando programas de radio sobre sus grupos favoritos. No tiene redes sociales y evita el estilo de vida de celebridad, manteniéndose alejado de escándalos o titulares sensacionalistas. Soy terrible en las alfombras rojas y en los talk shows. Lo mío es actuar, nada más, confiesa. Su compromiso social también se refleja en su apoyo a campañas como Rock the Vote Ireland y la organización Focus Ireland, además de colaborar con la UNESCO en proyectos de infancia y juventud. Hoy, Cillian Murphy selecciona sus proyectos con cuidado y orgullo, tanto en cine como en teatro. Su vida, lejos de la extravagancia de su personaje Tommy Shelby, se caracteriza por la discreción, la pasión por la actuación y la devoción a su familia, lo que le ha ganado admiración y respeto en todo el mundo.